Muy buenos días, bienvenidos a la primera semana del 2002, 2002 2022. Eh, es un placer estar con ustedes y sobre todo comenzar este año con algo tan importante como contestando las preguntas que se hicieron en Antigua Guatemala. Y vamos a comenzar hoy, vamos a comenzar con eso. Vemos que tenemos un nuevo año. Este a nivel numerológico se considera un año maestro, ya que es un año 22 y un año 22 es un año maestro. ¿Qué significa que sea un año maestro? Bueno, significa que hoy tengo que poner nuevas cosas que el maestro me va a estar enseñando este año, trabajarlas y ponerlas a funcionar para mi beneficio. Ya nosotros cerramos muy bien el año, lo cerramos con este magnífico y maravilloso taller, entrenamiento que tuvimos en Antigua Guatemala. Y fue algo realmente asombroso. Leí todo lo que ustedes habían puesto en la última dinámica que hicimos en la mañana y fue algo muy bonito. Y para cerrar esta parte, digamos, y darle apertura a partes nuevas, pues vamos a ir trabajando las preguntas una a una que ustedes hicieron en esa ocasión y yo les voy a dar mi contestación al respecto. Antes de las preguntas, solamente recordarles que tenemos los próximos días vamos a tener unas sesiones ya de retroalimentación y de alineamiento. Yo les voy a mandar las fechas para que puedan ustedes estar presentes en las sesiones. Algunas van a ser grabadas, pero otras van a ser en vivo a fin de conocer sus experiencias con todas las herramientas que enseñamos en esta ocasión. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Las preguntas no llevan ningún orden, van de acuerdo a como yo iba leyéndolas en las hojas de papel. Y pues aquí vamos con todo. Primero, ¿cómo puedo trabajar mi mente para que no se me olviden tanto las cosas? Muy bien. Esta es una pregunta muy interesante porque aquello que se nos olvida es aquello que tiene poca importancia para nosotros. Aunque pueden decir, no, pero esto era importante para mí. Sí, para usted sí, pero para el otro 95% de su mente, no. Acuérdense, hablamos del 5% que es el consciente o el 10% y el 95% que es su mente inconsciente. La memoria tiene un papel muy interesante y es que el cerebro guarda para sí aquellos eventos que son extraordinarios y fuera de lo común y que están llenos de un sentimiento y de una emoción tan grande que el sistema límbico le pone una banderita a ese recuerdo como para que sea algo que no se me olvide. Yo a esta pregunta le invitaría primero a que me dijera qué es exactamente lo que se le olvida. Porque si se le olvida es porque el inconsciente ha decidido que eso no es importante para la vida. Y la otra pregunta es de qué tiene llena o lleno su recuerdo, de qué tiene lleno su inconsciente. Y yo creo que eso es sumamente importante entenderlo. No puedo echar agua en un vaso que esté lleno de agua. O sea, lo primero que tengo que es vaciarme. Y eso es lo primero que hay que hacer con la parte esta de los recuerdos. Primero tengo que vaciarlos y catalogar qué recuerdos son importantes o qué es lo que tengo que recordar que es importante para mí. Hay muchas técnicas de trabajar con los recuerdos. Hay muchas técnicas para que no se olviden las cosas. La primera y la más esencial es apunten las cosas en un lugar y ténganla en su pantalla de computadora, ténganla en su baño, péguenla en algún lugar y le aseguro que no se le va a olvidar. Sin embargo, es interesante entender por qué se me olvida. O sea, por qué el cerebro toma la estrategia o el inconsciente toma la estrategia de olvidar eso. Y eso ya es mucho más profundo. Pero por lo pronto, trabajemos con los ejercicios de energía. Miren, los ejercicios de energía tienen muchas cosas interesantes y es que cuando yo empiezo a desbloquear la energía,
mi cuerpo comienza a funcionar mejor, mi cerebro comienza a funcionar mejor y me puedo comunicar a diferentes niveles de la mente para poder generar algo maravilloso en la vida. Entonces, cuando ustedes empiecen con sus ejercicios de energía, una de las cosas que va a suceder es que va a mejorar su memoria. Pero eso no significa que no necesito ayuda. O sea, apuntar las cosas, escribirlas y después imaginarme esas cosas que las estoy haciendo o que están sucediendo, eso me va a ayudar bastante a que se queden en mi mente. Así es que eso es lo que les puedo decir por ahora. Sigan con los ejercicios de energía, respiren, lleven oxígeno. Otra razón por la cual la gente no memoriza o se le olvidan las cosas, que habría que ver de qué cosas estamos hablando, es que hay poca irrigación sanguínea en el cerebro. Pero ¿por qué puede suceder eso? Porque pasamos siempre en un estado de alarma, en un estado de de onda beta, alarma constante. Entonces, como la sangre se sale de la neocorteza y llega a las piernas eh, o a los brazos para luchar o huir, sucede también que esa poca irrigación sanguínea afecta a la memoria. Pero yo les invito a hacer un ejercicio, quizás esto les va a servir. Vean de qué sí se acuerdan. Traten de observarse de qué sí siempre se acuerdan de eso y vean el contenido de ese recuerdo. Y después vean de qué no se acordaron y vean los contenidos y vean las diferencias. Así se van a poder empezar a trabajar en ustedes mismos. ¿Por qué unas cosas las recuerdan y otras cosas no? Y se van a dar cuenta que depende de las emociones. Generalmente voy a olvidar eh, aquello que es débil emocionalmente en el sistema límbico. Aquello que no representa una amenaza, generalmente lo voy a tender a olvidar. En cambio, voy a tener muy presente aquello que represente una amenaza para mi supervivencia. Pero vamos a seguir hablando de este tema, pero por lo pronto espero que estos tips les hayan ayudado. Siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para mantener una actitud positiva todo el tiempo, fuera y dentro del trabajo? Muy bien, primero yo creo que es importante entender por qué alguien tiene una actitud negativa. Y eso tiene que ver mucho con lo que se espera de la vida. Una persona que en su pensamiento, en su habla, genera mucha negatividad, que siempre está esperando lo peor, que pase lo peor, es una persona que generalmente va a ser muy negativa y no va a tener actitudes positivas porque siempre se espera que pase lo peor. Una de las formas de trabajar esto es comenzar a pensar que me va a suceder lo mejor. O sea, que esta situación se va a resolver lo mejor posible para mí y para cualquiera de las personas allegadas o que tengan influencia en esta situación. Entonces, cuando yo tengo una actitud negativa, ustedes revisen su diálogo interno y se van a dar cuenta que su diálogo interno siempre está lleno de limitantes, no se puede, no sé, no lo voy a poder hacer, eh, no lo voy a poder realizar. Eh, ese lenguaje limitante es el que afecta. Es ahí cuando hay que hacer alto y hay que convertirlo en un lenguaje proactivo, en un lenguaje que diga si se puede, eres capaz. Ese lenguaje va a ir generando una nueva actitud en la persona. Además de eso, también las actitudes negativas son por bloqueos energéticos. Yo les invito a que más adelante trabajemos esa parte. Puede ser que tengan algún centro energético bloqueado y que hay que desbloquearlo. Ese desbloqueo de centros energéticos se hace a través de una limpieza energética. Entonces, es importante que ustedes entiendan que esas actitudes no son ustedes. O sea, las actitudes no somos nosotros. Eh,
Yo me acuerdo que hay un gran escritor de, de gerencia, de los temas de gestión, que habla sobre la desmotivación, que se llama Ken Blanchard. Y Ken Blanchard decía una cosa que a mí me interesó mucho en ese momento, y es que él decía, una persona está desmotivada en el trabajo, pero eso no significa que esté desmotivada, porque cuando está con sus amigos, cuando está jugando, una persona está muy motivada. Entonces, yo creo que he de entender que mis actitudes positivas o mis actitudes negativas van a depender de las imágenes que yo mantenga en mi cerebro y del lenguaje que yo esté hablando en ese momento. Y es así como yo voy a entender por qué una cosa u otra. Entonces yo tengo que modificar esas actitudes. Yo tengo que modificar esos elementos. Una de las cosas que yo les propongo en esta parte, sobre todo a la persona que hizo la pregunta, es que todas las noches haga una revisión del día, que no le va a llevar más de 5 minutos, de aquellos momentos en que sintió una actitud negativa o que tenía una actitud negativa. Y que respire en que le escriba cuál fue la actitud que tomó, le gritó a alguien, le aventó algo a alguien, insultó, no lo sé, se sintió con dolores de cabeza, eso tiene que ver con actitudes negativas, que lo escriba. Y luego que lo edite y que lo escriba como que si fue algo positivo que pasó. Y esta forma de editar eh, le va a ayudar mucho a enseñarle a su inconsciente cómo tendría que haber actuado en esa posición. Esto se llama metahistoria y cuando veamos la técnica completa de metahistoria, acuérdense de esta parte. Pero todas las noches, si yo empiezo a editar el día, tres, cuatro cosas que ocurrieron en el día y yo las edito, el inconsciente se va fijando en esa edición y inconscientemente empieza a cambiar todo. Y como es inconsciente, yo no me doy cuenta. Solo sé que al final ha cambiado todo. Entonces, eso un poco con la actitud positiva. Sigan haciendo los ejercicios energéticos. Créanme, la energía les va a ayudar bastante a fluir y a tener mayor actitud positiva. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿cómo coordinar y facilitar más el contenido? Supongo que este era el contenido del taller al que se referían. Y aquí hay otra pregunta que decía sugerencias sobre el tema para darle seguimiento a tan importante temática. Miren, creo que aquí lo importante es que ustedes hagan los ejercicios, que ustedes hagan las dinámicas, que ustedes hagan los controles. Todo eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso va a irlos preparando para tener una mejor vida, porque uno piensa que la mejor vida se da afuera de uno, pero en realidad la mejor vida se da adentro de uno, cuando ustedes tienen una actitud positiva, cuando ustedes tienen pensamientos que los llevan a hacer cosas grandiosas. A mí a veces me decían, ¿por qué los alumnos de matemática no estudian matemática? Y yo trabajé por varios años con muchas escuelas a nivel nacional y yo lo que observaba es que la culpa era de los profesores. Y era de los profesores porque los profesores, cuando hablaban de matemáticas, lo hablaban de algo como muy difícil, como algo que cuesta mucho. Y muchos alumnos se quedaban con eso de que costaba tanto y a ellos les han dicho que eran tontos, entonces no valía la pena estudiar y simplemente no estudiaban. Eh, una vez se cambia esa actitud, una vez los alumnos se enfrentan a cosas diferentes y entienden que la dificultad no está en la matemática en sí, sino que en lo que nos han dicho sobre la matemática, vieran cómo se destapan muchas energías, cómo la gente se vuelve muy buena con matemática. Yo me acuerdo que la gente realmente demuestra que es muy buena en todo, en todo. Entonces yo creo que eso es importante, destapar los bloqueos y la primera forma de hacerlo es destaparlo a través de la energía y de los ejercicios energéticos. Además de eso, el ejercicio que hice anteriormente de lo negativo que es, por ejemplo,
Si alguien me dice, mira, a mí me cuesta la matemática, que hoy tuve un problema y no lo pude resolver en clase, por ejemplo, mi solución sería la siguiente. Bueno, escribe qué es lo que pasó, qué es lo que sentiste en tu clase, escríbelo y ahora edítalo. Edítalo y en la edición vas a hacer de caso que lo resolviste fácilmente y sonriendo. Alguien me puede decir, mire, pero eso no es verdad. Sí, pero lo que pasa es que el cerebro no distingue la verdad de la mentira. Cuando al cerebro yo le digo que puede resolver algo fácilmente y se lo estoy repitiendo, 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 al final el cerebro va a resolver eso fácilmente. Si yo al cerebro le estoy diciendo que no funciona, que no sirve, que ni para eso servís, y le doy toda esa serie de mensajes, el cerebro entonces se va a acoplar a eso. Y eso se llama el efecto Pigmalión, un efecto que se ha estudiado en liderazgo desde hace muchísimos años, que se llama el efecto Pigmalión. Lo mismo es con un empleado que ustedes tengan, donde ustedes solo le están diciendo lo negativo, lo negativo, lo negativo, lo negativo. Ese empleado va a hacer lo negativo porque eso es lo que le está indicando su jefe o la parte de autoridad que él tiene. En cambio, cuando ustedes empiezan a felicitar a alguien por las cosas buenas que hace, y eso se llama el ejecutivo al minuto, hay un taller que yo tengo del ejecutivo al minuto que les ayuda a entender cómo interaccionar con la gente en cuestión de un minuto para que la gente haga las cosas que tienen que hacer. Cuando ustedes empiezan a repetir y a felicitar a la gente, cambia completamente la situación. Entonces, felicítense todos los días, editen esa memoria que a ustedes no les gustó cómo pasó, edítenla y díganle a su cerebro o a su inconsciente, así es como quiero que pase y así es como pasa. ¿Por qué? Porque ya pasó en el cerebro, entonces eso significa que sí ha sucedido. Así es que sigan haciendo los ejercicios, sigan haciendo sus ejercicios de energía, van a ver que hay muchas cosas que van a empezar a cambiar en su vida y ustedes ni van a saber cómo. Y no van a saber cómo porque todo va a estar en el inconsciente. Sin embargo, la forma de el cómo realmente, y aquí voy a trabajar con otra pregunta que dice cómo dejar de pensar tanto en el cómo. Ese es un arte y es una pregunta que nos puede llevar mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, Generalmente a nosotros lo que nos para de cualquier cosa que vamos a hacer es el cómo. Porque antes nos ponen el, digamos, objetivo o la meta o el resultado y lo primero que preguntamos es y cómo hago eso? O sea, ¿y cómo voy a trabajar eso? Hoy el cómo sí es importante, pero no es lo primero que tenemos que ver, sino que la forma de dejar de pensar en el cómo es aclarar qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos, qué experiencia queremos vivir. Y al vivir esa experiencia y al internalizarla y trabajar con ella, el cómo se va a hacer presente. Y, y ustedes se van a dar cuenta de eso. De hecho, hay un estudio muy, muy importante de las universidades de Harvard, no recuerdo ahorita el nombre, donde cuando ustedes tienen una claridad absoluta de cuál es la experiencia que quieren vivir y la viven constantemente, mentalmente la repasan constantemente, el cómo se hace presente y están viviendo eso. Y quizás ni siquiera como pensaron ustedes que debería de suceder, sino que simplemente sucede. El cómo es importante, pero acuérdense que cuando nosotros ponemos el cómo lo ponemos desde nuestro sistema de creencias y valores. Ahora, si nuestro sistema de creencias y valores fuera el correcto para eso que queremos, ya tendríamos eso que queremos. Entonces, generalmente, cuando pienso primero en el cómo, realmente no estoy trabajando o no estoy utilizando el otro 95%, sino que simplemente estoy utilizando la, el 5% que es la razón. Ahora, antes de pensar en el cómo, piense bien qué evento desea vivir. Eso es lo que tiene que pensar. Internalícelo constantemente. Vuélvase creador de su futuro. Cuando el creador de su futuro
Eso, el hecho de crear el futuro es el cómo. Ahí lo tiene. Pero se vuelve creador del futuro que usted quiere para usted, pero del que verdaderamente quiere para usted. Por eso hay que alinear las metas personales a las metas organizacionales. Y esa es la forma en que tanto la persona como la organización comienzan a crecer. Bien, sigamos con la siguiente pregunta. Son preguntas muy profundas, pero son preguntas de que de cada una de ellas se puede hacer un taller completo de entrenamiento para profundizar lo más posible. Sin embargo, aquí quiero darles más que todo pistas por dónde seguir y por dónde ir. Y más o menos a mí también me deja y me ayuda a entender cuáles son las inquietudes fundamentales. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo, cómo hacer para tener más confianza y tener más fe? Bien, y como ven, aquí lo primero que tenemos es el cómo. Y cuando hacemos una pregunta por el cómo, no es necesariamente la mejor pregunta. La pregunta es, ¿hacia dónde debo dirigirme? O digamos, yo la podría formular de la siguiente forma. ¿Hacia dónde debo dirigirme para tener más confianza y tener más fe? Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el cómo y el hacia dónde debo dirigirme? Bueno, hacia dónde debo dirigirme es hacia qué parte interna en mis pensamientos o en mis recuerdos tengo que tener presentes para tener más confianza. Se lo voy a poner así. No tener confianza, y volvemos a lo de las actitudes y todo eso, es porque en mi mente solamente están aquellos recuerdos o aquellas imágenes, llámese imágenes, eh, recuerdos, sonidos, sensaciones, en los cuales yo sentí desconfianza. Ahora vamos a usar la metahistoria, que es una de las tantas estrategias que podemos tener. Váyanse a un momento en que ustedes hayan tenido desconfianza en ustedes. No confían en lo que ustedes han hecho. Y escríbanlo. Siempre escribir es importante porque escribir es una de las formas en que ordenamos la mente y el pensamiento. Escríbanlo. Y una vez escrito, edítenlo. ¿Qué es editar? Editar es que ustedes reescriban esa situación, pero de la forma más positiva posible para ustedes y para todos los involucrados. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo la vez que yo no tuve confianza en venderle a tal persona el servicio, el producto, yo no tuve la confianza en vendérselo. Y escribo toda la situación, cómo se dio, qué fue lo que pasó. Y después edito la situación donde el resultado haya sido que yo lo vendí, con alegría, con felicidad, con vibración del producto, o sea, todo eso yo lo pongo de la mejor forma posible. Tómense la libertad para que sentir la felicidad, sentirse contentos. Entonces, en una situación ustedes tienen falta de confianza, pero en otra situación ustedes tienen mucha confianza en ustedes. Díganle a su inconsciente que así es como quieren vivir esa situación. Y si quieren ir un poco más allá, váyanse al control número 2, creo, del enfoque 10 de sonidos binaurales. Y cuando estén haciendo esa dinámica, vuelvan a recordarse de la situación, pero ahora poniendo aquello positivo, poniendo esa situación positiva que ustedes definieron, para irle enseñando al inconsciente cómo van a suceder las cosas. Miren, no es que las cosas sucedan como ustedes las recuerdan. De hecho, la neurociencia ha descubierto que cerca del 90% de sus recuerdos son falsos. O sea, son falsos. ¿Por qué? Porque hay otras personas que están en esa situación, ven la situación, pero recuerdan cosas diferentes. El cerebro siempre les va a tratar de guardar coherencia con lo que ustedes creen. Por ejemplo, si ustedes creen
que tienen falta de confianza, el cerebro les va a decir, sí, es cierto, tienes falta de confianza y les va a dar un montón de recuerdos y argumentos para que ustedes digan que tienen falta de confianza. Pero si ustedes le enseñan que tienen confianza, él va a empezar a darles un montón de recuerdos. De hecho, una vez ustedes hagan este ejercicio, ustedes van a empezar a acordarse más de eventos donde tuvieron una gran confianza que de eventos donde no tuvieron gran confianza. Otra forma de trabajar esta parte de la confianza es competir con uno mismo. ¿Qué significa competir con uno mismo? Significa que yo me doy una tarea, algo que tenga que ser, algo sencillo. Pónganse, yo digo voy a lavar platos. Entonces me tomo el tiempo para lavar esos platos y después hago una competencia, la misma cantidad de platos y tengo la confianza de que puedo hacerlo en menos tiempo. Me tomo menos tiempo y empiezo a hacer lo mismo. Lo mismo ocurre, esos son ejemplos bien sencillos que ustedes pueden hacer. Puede ser, por ejemplo, caminar. Hoy voy a caminar 1 kilómetro en menos tiempo. Hoy voy a caminar 2 kilómetros en menos tiempo. Hoy, y poco a poco, como ustedes van a ir teniendo victoria privada, acuérdense del mapa de Kobe, esa victoria privada les va a empezar a generar a ustedes una mayor confianza. Cosas tan sencillas como el día de hoy me voy a tomar 8 vasos de agua. Entonces los voy numerando. 1, 2, 3. Yo dije que me tomaba 8 y que tal, se toman 8 vasos de agua. Eso que parece tan simple, tan sencillo, les va a ir generando mucha confianza interna. Mucha confianza interna. De lo que ustedes dicen es lo que ustedes hacen. Entonces, eso es importante. Ahora, en cuanto a en la fe hay muchos estudios científicos. La fe es la certeza absoluta de lo que no se mira, ¿no? O sea, tengo certeza de algo, pero la fe la podemos también trabajar desde la parte química emocional. Por ejemplo, la gran pregunta es, mire, yo tengo fe en que voy a realizar esta venta, digamos, o voy a realizar este negocio. O voy a atraer a mi vida a una persona que me comprenda, una persona que me ayude, una persona, etcétera, con la que compartamos cosas. O sea, ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo me voy a sentir cuando eso ocurra? ¿Cómo me voy a sentir? Entonces, ese cómo me voy a sentir, fíjense, primero hago una descripción de qué quiero. Después, ¿cómo me voy a sentir como eso ocurra? Ahí tienen un cómo ustedes, de lo que me preguntaban la vez pasada. Ahora, una vez yo describa cómo me voy a sentir, lo que tengo que hacer es sentirlo. Así. Yo me voy a sentir bien, yo me voy a sentir en victoria, yo me voy a sentir súper fuerte, yo me voy a sentir con una gran confianza. Todo ese paquete que ustedes tienen, y cuando hablo de paquetes se los voy a decir de esta forma. Cuando ustedes digan, ¿cómo me voy a sentir? Ah, me voy a sentir como cuando me pasó tal cosa, y ustedes tienen un recuerdo. Me voy a sentir como cuando yo gané, después de que gané una carrera cuando era chiquito, yo me voy a sentir así de grandioso. Ese recuerdo me da un paquete emocional. Entonces, yo lo que hago es transfiero ese paquete emocional a eso que yo quiero ahora, a esa venta. Así me voy a sentir. Entonces lo vuelvo a sentir completito en mi vida. Así, con las mismas palabras, con el mismo triunfo, el mismo éxito, me voy a sentir fabuloso. Cuando yo lo siento ya, ese sentir que ustedes me dicen, sí, pero eso no ha pasado. Ah, pero es que estamos hablando de fe. Ese sentir que yo tengo cuando me encuentre ante la situación me va a generar fe. O sea, esa es una forma de ver la fe. La fe es un elemento químico. Es un elemento químico donde estoy convencido de que eso ya se realizó. Y la forma en que voy a estar convencido de que eso ya se realizó es sintiendo todas las emociones, teniendo todas las imágenes y todas las palabras que tendría si eso ya se hubiera realizado. Entonces, así funciona la mente, así funciona el cerebro.
Pero acuérdense que yo tengo que tener fe en aquello que yo voy a realizar, no que hay algo que me va a pasar y que voy a ir donde mi jefe y tengo la fe de que mi jefe me va a decir que sí a mi aumento de sueldo. Está bien, pero la fe realmente tiene que ver con usted, que yo voy a llegar con mi jefe convencido yo de que yo necesito un aumento, de que yo merezco un aumento de sueldo, no que mi jefe me lo va a dar. El aumento, en el fondo el aumento de sueldo me lo doy yo. Me lo doy yo y eso es sumamente importante. Pero de fe vamos a hablar mucho también en estos días. Entre más nos conocemos, más vamos a conocer estos puntos, pero eso les puede ayudar. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. Dice, a veces uno maneja tanto estrés por las labores de trabajo, familiares, otras, y se desvincula del yo. Aquí en la capacitación recibimos muy buenos ejercicios para ello, pero ¿cómo hacer cuando tienes mucha carga laboral para manejar el estrés y dedicarte tiempo a tu salud y a tu familia? Bueno, miren, aquí hay una disociación en el sentido de que yo tengo que darme tiempo para mí. Y para eso yo tengo que, si yo siento que la labor que hago es una carga, significa que yo tengo un problema en el sentido de que no integro lo que hago a lo que yo quiero. Yo no sé, hay unas partes de la Biblia que a mí me gustan mucho, que tiene que ver con Jesús, que Jesús dice, lleva mi yugo, que mi yugo es más fácil de llevar que cualquier otro. Y yo creo que es importante entender y decir uno, ¿por qué esto para mí es una carga laboral? ¿Por qué me pesa? O sea, porque una carga es eso, o sea, ¿por qué me pesa hacer esto? Y en función de eso, pues hacer una reflexión, ¿verdad? De que si realmente estoy en el trabajo que tengo que hacer, si realmente estoy en el lugar donde tengo que estar. Pero antes de tomar esa decisión, yo les sugiero hacer mucho ejercicio energético, trabajar mucho en sus experiencias, qué es lo que ustedes quieren experimentar y orientarse hacia esas experiencias. Eso es sumamente fundamental. ¿Qué quiero yo vivir de mi trabajo? ¿Cómo quiero sentirme en mi trabajo? Porque eso les va a ayudar a replantearse las situaciones de la carga laboral. Entonces, creo que eso es una cuestión muy importante. Yo solo les diría, hagan sus ejercicios de estrés. Perdón, ejercicios de estrés, ¿no? Sus ejercicios energéticos. eh, Y al hacer sus ejercicios energéticos van a tener más claridad de pensamiento, van a tener más claridad de energía. Y traten, Stephen Covey, en los 7 hábitos, una de las cosas que decía es, siempre denle tiempo a su familia. Siempre denle tiempo a su familia. Y lleven una agenda, eh, háganse un tiempo de calidad con su familia y cúmplanlo. Y eso es lo que decía Stephen Covey. Si hay que ir a una reunión, pues por más carga laboral que tiene, acuérdese que su familia es lo más importante. Y eso es porque ustedes se pueden quedar de trabajo sin trabajo, pero la familia siempre va a estar ahí y siempre van a cosechar aquello que sembraron en su familia. No hay nada más triste cuando la gente le ha dado muchísimos años de su vida a su trabajo y lo hacía por su familia, pero la familia siente que no les ha dado absolutamente nada y que han estado abandonadas por el trabajo. Si tienen esta situación ustedes, yo creo que sí necesitan buscar algo que les ayude, que les dé una guía y también necesitan replantearse cuáles son los objetivos, no los objetivos, sino cuáles son las experiencias fundamentales que ustedes quieren vivir en su vida. Y hoy que es un inicio del año y que
inconsciente está tan fija en iniciar cosas, creo que es un momento indicado. Yo les aconsejo pues que vean eso. Sigamos. Dice cómo experimentar más energía para ser feliz en la vida. Bueno, eh, aparte de los ejercicios energéticos que vimos, hay unos ejercicios que se llaman circuitos radiantes. Los circuitos radiantes son ejercicios energéticos que se utilizan para estar felices en la vida. Una forma de trabajar en ejercicios de felicidad, acuérdense, la felicidad nosotros ya la vemos como un químico. La felicidad viene de la serotonina, viene de la oxitocina, y los circuitos radiantes lo que nos ayudan es a que la energía sea tan limpia que empiece a generar eso. Pero digamos que lo primero que yo les puedo decir es hagan ochos con sus dedos, formas de ochos alrededor de todo su cuerpo. O sea, empiecen a hacer ochos eh, porque la energía se mueve como que si fueran nudos y es cruzada. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer ochos, están ayudando a la energía. De hecho, cuando hay una persona en su casa que esté enferma y ustedes empiezan a generar ochos a esa persona, energéticamente le están ayudando a que se sane, porque la energía empieza a trabajar mejor y empieza a fluir mejor. Entonces, una de las formas de experimentar más energía y ser más feliz es dentro de los ejercicios energéticos, cuando estemos trabajando, aparten una parte que sea dibujar ochos en el aire, ochos en el aire, alrededor de ustedes, ochos en el aire, ochos en el aire, y eso les va a ayudar. También la otra cosa es tener una mascota y acariciarla. Otra cosa es sonreír. Sonreír les va a ayudar bastante a tener oxitocina y recuerdos maravillosos, que es otra estrategia que hay para la felicidad. Manténganse, saquen sus álbumes de fotografía. Yo realmente no soy mucho de fotos, pero saquen sus álbumes de fotografía y quiten las fotografías más significativas para ustedes. Fotografías que les traigan recuerdos muy hermosos, muy bellos, y ténganlas cerca de su escritorio. Y en el momento que puedan, acuérdense de ese recuerdo y traten de volverlo a vivir. Cuando ustedes vuelven a vivir un recuerdo maravilloso, el recuerdo instala químicamente y energéticamente todo un paquete de alegría y de felicidad que fue el que tuvieron con ese recuerdo, se instala automáticamente y eso les puede ayudar bastante. Seguimos con las preguntas, ya nos quedan pocas. Dice cómo mejorar y fortalecer la retentiva de información y de esa manera manejar mucha más información bajo control sin que se olviden algunas cosas importantes. Bueno, esto ya lo hablamos. Básicamente ya hablamos de por qué, que tenemos que descubrir por qué se nos olvidan las cosas y cuáles son las cosas que sí recordamos. O sea, eso creo que es muy importante. Voy a pasarla porque creo que ya la hablamos. Siguiente pregunta, ¿cómo mantenerse optimista y coherente cuando los momentos son difíciles? Muy bien. Eh, bueno, todos tenemos momentos en la vida que son complicados, ¿verdad? Pero quizás aquí lo que yo puedo abonar en este momento con el conocimiento que ustedes tienen es los ejercicios energéticos les van a ayudar a mantener coherencia energética y eso ya es interesante. Pero siempre la otra forma de mantenerse optimistas es, siempre imagínense, siempre crean, aunque algo en ustedes les diga que no va a ser así, pero siempre crean que van a tener un mejor resultado. Siempre crean que van a tener el mejor resultado y utilicen la herramienta de edición de la que hemos hablado en este taller. Y yo creo que es importante.
Esa es la forma, y creo que hablamos de la actitud y hablamos de una serie de cosas que creo que no voy a repetir acá, pero es importante entender por qué yo no soy optimista. No lo soy porque hay una serie de creencias, hay una serie de pensamientos que siempre me dicen que hay que esperar lo peor. Y eso no es malo. De hecho, estamos diseñados para esperar lo peor, porque estamos diseñados para identificar más las amenazas que las oportunidades. Por eso es que yo, cuando mi inconsciente está en el entorno, lo primero que trato de identificar es la amenaza. Si todo va bien, el inconsciente no se mueve, pero si el inconsciente ve una mirada, una seña, un gesto que él considera por sus recuerdos que es una amenaza, ya empieza a soltar una serie de químicos, ya empieza a soltar cortisol que nos empieza a afectar y a retirar sangre de la neocorteza, y eso significa que no voy a enfrentar las cosas con inteligencia, sino más con reacciones. Reacciones que tienen como fin salvarme o ayudarme. Yo creo que eso es importante, tomarlo en cuenta, y ya hablamos de eso anteriormente. La siguiente pregunta es muy interesante: ¿cómo se conecta el universo con la energía? Esta es una pregunta, como diría un maestro que yo tuve, de una semana completa de reflexión y trabajo. Pero vamos a tratar de entender la palabra universo, ¿qué es? Primero, entender que cada uno de nosotros tiene su propio universo. Universo viene de un verso, y un verso significa una creencia. O sea, yo vivo en una creencia fundamental, y toda mi vida se desarrolla dentro de esa creencia fundamental. Esa creencia fue programada ya sea por la sociedad, por los padres, por los maestros. No vean solo a los papás como los únicos que programan creencias, no es verdad. O sea, hay una estructura y un sistema que está diseñado para generar creencias. Si no, vean ustedes las películas, las televisiones, los noticieros, todo está programado para generar ciertas creencias. Entonces, cuando yo tengo una creencia, si yo a esa creencia le meto la energía, ¿qué es meterle la energía? Es poner mi atención ahí. Donde pongo mi atención va mi energía. Y donde va mi energía, ahí pongo mi atención. Entonces yo estoy reforzando esa creencia, ese verso o ese universo. Ahora, yo debo de entender que si yo quiero cambiar mi forma, mi vida, yo tengo que cambiar mi universo. ¿Qué significa? Que ese único verso o esa creencia fundamental tiene que cambiar. Y para eso yo necesito poner la energía en la nueva creencia que yo quiero obtener. O sea, suena un poco enredado, pero en realidad no es que sea tan enredado, pero sí requiere mucho trabajo. ¿Cuál es mi nueva creencia? ¿Cuál es mi nueva actitud? Por ejemplo, si a mí siempre me han enseñado que las cosas me pasan por culpa de otros, ese es mi verso. O sea, que todo el mundo tiene la culpa, yo no tengo la culpa de nada, porque yo siempre hago las cosas bien. Ese es mi verso. Eh, pero ese verso trae un universo completo de cosas que me van a suceder. Nunca voy a tener responsabilidad sobre mi vida, siempre me voy a victimizar, siempre la culpa va a ser de otros. Y todo eso trae una serie de consecuencias. En cambio, si yo cambio ese verso por un verso diferente que diga yo soy responsable de todo lo que me sucede, entonces yo estoy creando un nuevo universo, y ese nuevo universo va a crear nuevas formas y nuevas cosas que me van a suceder en mi vida porque ahora yo soy responsable. O sea, esto se llama en el continuo de madurez de Stephen Covey, ir desde la dependencia absoluta, que es un universo, a la independencia, que es un universo diferente. Pero para entrar a ese nuevo universo de independencia, yo tengo que tener proactividad, tengo que tener
El fin en la mente, fíjense que Kobe no dice objetivos, que es algo bien interesante. El fin en la mente es qué experiencia quiero vivir a futuro y viene el cómo, que el cómo es el tiempo. Y los cómo no son los que me han dicho, los cómo son completamente diferentes y vamos a ver algo sobre eso. Pero digamos que yo pongo ahora toda mi energía, toda mi atención en ese nuevo verso, para que eso ya se haga mi nuevo universo. Digamos que esa es la forma más corta en que puedo hablar con respecto a este tema, pero es una pregunta realmente muy interesante. La persona que lo hizo, muy buena pregunta. Hay otra cosa que yo quiero decirles. Si ustedes están bien, todos los demás van a estar bien. O sea, no esperemos a que alguien esté bien para sentirnos mejor. Lo bueno es que son sus universos, son sus versos, y son ustedes los que tienen implicación directa con respecto a eso. Por eso el primer hábito de Kobe es la proactividad. Sentirme responsable de todas las cosas que sucedan y de todas las decisiones que se tomen. Eh, en los próximos días les enviaré cuándo vamos a comenzar nuestras sesiones de trabajo y que creo que son 3 o 4 sesiones más las que vamos a tener. Y en función de eso, pues vamos a irnos arreglando y profundizando en los temas que más les puedan ayudar. Bueno, no me queda más que agradecerles. Creo que estamos comenzando en el año con pie derecho, tanto ustedes como yo también, con estas grabaciones. Y próximamente pues tendrán noticias mías y materiales adicionales. Muchas gracias, muy feliz 2022 y que todas las experiencias que ustedes quieran vivir, magníficas, maravillosas y grandiosas, las vivan enormemente. Gracias.